Vamos a dar inicio a este conversatorio dedicado al poeta Roberto Obregón. Para dar inicio, pues quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y gracias por aceptar la invitación en nombre de la editorial universitaria de Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Instituto de Estudios de la Literatura General de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación y me permito leer la hoja de vida de nuestros invitados. La doctora Gisela López es escritora, académica y crítica literaria feminista, doctora en estudios de género por la Universidad Internacional de Andalucía, comunicóloga y especialista en estudios de género por la Universidad Nacional Autónoma de México, asesora y docente en programas de posgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Mariano Gálvez, coordinadora de proyectos de investigación con la Dirección General de Investigación DIGI de la Universidad de San Carlos, avalados por el INESLIN, IUMUSAC y IHAA de la USAC. Cuenta con publicaciones académicas sobre crítica literaria y comunicación, obra literaria traducida y publicada nacional e internacionalmente. Licenciada Gisela López, bienvenida. Leo la hoja de vida del licenciado Jaime Barrios Carrillo, escritor, periodista y traductor. Reside en Estocolmo desde 1971. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Costa Rica, Antropología Social y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Estocolmo. Fue catedrático de la Universidad Nacional de San Carlos de Guatemala, columnista de Siglo XXI y El Periódico de Guatemala. Su poemario Ciudades Errantes fue finalista en el Premio Casa de las Américas en 1996. Poemas suyos han sido publicados en antologías de poesía guatemalteca. Publicó el ensayo Huberto Alvarado Arellano, Su tiempo y el nuestro, por Flaxo, Guatemala, en 2011. Y el libro Antiensayos, Palo de Hormigo, 2012. Ha publicado artículos y ensayos en revistas españolas y de América Latina. Actualmente es codirector de la revista Gaceta. Bienvenido, Jaime. Leo la hoja de vida del doctor Luis Melgar Brizuela. Nació en Sutoto, Cuscatlán, El Salvador, en 1943. Obtuvo su profesorado en letras por la Escuela Normal Superior de El Salvador. Es licenciado, obtuvo la licenciatura en letras por la Universidad del Salvador. El profesorado en literatura española por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, España, y doctorado en letras hispánicas en el Colegio de México. Ha sido profesor de lenguaje y literatura en los niveles de primaria, secundaria y superior en universidades de su país y México. Ha realizado arduos trabajos de estudio e investigación acerca de la literatura indígena e indigenista de Mesoamérica. Posee numerosos artículos, reseñas, poemas, ponencias, ensayos para páginas literarias, revistas y encuentros literarios. Bienvenido, Luis. Bueno, vamos a dar 10 minutos a cada uno de nuestros invitados para que hagan una apreciación y a la vez una interpretación general sobre la vida y obra de Roberto Obregón y posteriormente pues pasaremos al conversatorio propiamente dicho. Cedo la palabra entonces a la doctora Gisela López. Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación a todas las personas que nos acompañan. Realmente para mí es un honor conversar sobre una figura tan grande como Roberto Obregón, que a pesar de haber vivido
un breve tiempo, ¿verdad? Ya que a los 30 años fue asesinado, dejó un legado que pervive y que sigue latente, ¿verdad? Sigue presente su nombre como una figura, como decía el maestro Milton, una figura relevante para nuestra historia de la literatura guatemalteca. Yo soy hija del escritor José María López Valdizón y recuerdo que él hablaba pues ya de Roberto Obregón, incluso entraron en un debate con Marco Antonio Flores porque ambos querían editar una obra de Roberto. Entonces, pues ya oía yo esos nombres y pues esas trayectorias, ¿verdad? En la poesía. Tengo guardado como un tesoro poesía de Barro y pues también he tenido la oportunidad de conocer este recuento que ha publicado recientemente Editorial Cultura, El arco con que una gacela traza la mañana. Y estos, pues, estas lecturas siempre me han motivado mucho. Esa poesía que él presenta en Poesía de Barro, como una poesía realmente sin artificios, sin tanto ornamentación, ¿verdad? Sino que realmente tan profunda y que retoma en tan pocas palabras contenidos tan profundos. Yo creo que estos estudios que él desarrolló en filosofía, en ciencias jurídicas, bueno, en muchas ramas, ¿verdad? Y que hizo de él pues todo un intelectual, ya que además de escritor, también dejó trabajos a nivel de traducción y de ensayo. Creo que todo eso se traduce, ¿verdad?, en una obra que realmente trasciende las épocas, trasciende los tiempos. Hablamos de un escritor nacido en 1940. Ya estamos como a menos de 20 años del centenario de su nacimiento y sin embargo su poesía sigue motivando a muchas generaciones. Me gusta también todo ese trabajo que él desde la poesía hace para reconocer nuestros orígenes, ¿verdad? Su interés por el estudio del Popol Vuh y de otras lecturas de estos escritos, ¿verdad? Que han sido recuperados y que él retoma en algunas de sus obras. Además, polifacéticos, que decir, porque tantos temas diversos que aborda, se va desde esta recuperación de nuestros orígenes, de nuestras raíces, a desarrollar poesía comprometida, ¿verdad? Con un momento histórico que le tocó vivir. Realmente me impresiona mucho su elegía del pueblo. Si hay oportunidad, me gustaría pues leer algún fragmento, pero bueno, él nos deja poesía política, poesía que recupera esa parte de nuestras raíces, de nuestra cultura. Igual poesía que celebra la vida, ¿verdad? Que celebra la vida, que celebra el amor, que celebra la belleza de la naturaleza, muy, muy comprometido, muy conectado, ¿verdad? Con esas expresiones tan mínimas que él muestra en Poesía de Barro, con esas expresiones de la naturaleza, pues como la lluvia, como el agua. Le gusta mucho la lluvia, el agua. Son elementos que están presentes en su poesía. Y pues realmente creo que
pues hasta nuestra época todavía su poesía sigue sonando, sigue teniendo una realmente nos motiva, nos impacta, y recientemente quiero mencionar que el año pasado se hizo un homenaje, ¿verdad? Desde Editorial Chifurnia, que hizo una publicación que denominó a una colección El Fuego Perdido, como un homenaje a Roberto Obregón. Y en esta publicación, pues, seleccionó poesía de otros autores y autoras nacionales, pero de esta poesía comprometida, ¿verdad? Con ese compromiso vital del arte, con la historia, con los acontecimientos. Entonces, pues yo quisiera expresar, ¿verdad?, que estamos, a pesar de que solo vivió 30 años, estamos ante un poeta que realmente trasciende y que ya va a llegar a casi a un siglo de haber nacido, pero que nos sigue motivando y nos sigue, pues, impactando, ¿verdad? Trastocando con una poesía realmente comprometida. Yo no sé, maestro Milton, si habrá posibilidad de leer un fragmento o si mejor posteriormente. Puede hacerlo ahorita, Gisela. Muy bien, gracias. Entonces, decía yo que elegía Del Pueblo, es uno de estos poemas icónicos, ¿verdad? Ya que él expresa aquí y se conecta también con una parte de sus ancestros desde el epílogo, donde dice: mira, padre, cómo crecen los hombres del pueblo después que se mueren. Y yo creo que ahí está premonitorio, ¿verdad? Porque cómo ha crecido Roberto Obregón después de haberse convertido en uno de los mártires del pueblo guatemalteco. Ayer un hombre cayó muerto y sobre el viento creció hasta los astros. Se fue como la sangre y las aguas llenas de luz. Ayer, te digo, padre, por vez primera en la calle, a gritos encendida ante mí, un hombre abrió las puertas del pecho y zarpó como un barco luctuoso. Un poco distante entre la fuga, otro desencadenó su vida, y unos hombres venidos del odio entre la niebla le patearon los ojos, regando de quejas el pavimento. Y ahora, padre, los asesinos son libres como el sol y refaccionan en los restaurantes decentes. Yo estaba parado en la esquina y la muerte trotaba en el aire, pidiendo posada en la carne. Lloraba de gas, temblando de frío. Después lloré de muerte y temblé de furia, pues de lejos no sirven las manos, y ante la bala traidora, te digo, se ahoga la palabra del hombre. Estaba de espaldas la tarde y miraba de frente la noche. Los niños y los ojos jugaban con la sangre y pegaban su cuerpo a la madre, que entre miedo y angustia maduraba el llanto. El hijo tenía muerta la voz y sus pies negaban el paso. En mártir se trocaba la esperanza. Ahora será granero, alimentando la lucha de los hombres, plenitud de altura, sazonando la bandera del pueblo. Gilberto Cardona, pastor de esperanza, creía en las hambres del pueblo. Un obrero se convirtió en estrella. En un obrero lloraba la aurora,
creía en las hambres del pueblo y tenía el corazón de todos los hombres. La sangre anidaba en su pecho y de sol se vaciaban sus ojos. Él murió de cuerpo y no de esperanza. Creo que hasta ahí dejaría la lectura, ¿verdad? Es un fragmento de este poema que pues nos refleja muchos contenidos de esta literatura denominada de protesta, ¿verdad? O de compromiso. Una literatura que critica, hace denuncia de aspectos políticos. En este caso, él denuncia aquí la violencia, la represión, pero que también lleva un mensaje de resiliencia, ¿verdad? Un mensaje que evidencia que hay personas, que hay un proyecto político, ¿verdad? Que están comprometidos en transformar esa realidad y donde la figura del obrero, ¿verdad? Era así como realmente muy representativa de este discurso político, ¿verdad? Que veía en la clase trabajadora, pues, agentes de cambio, ¿verdad? De transformación. Así que, pues, me alegra mucho que se desarrolle este programa dedicado a Roberto Obregón para rememorar, pues, una trayectoria de trabajo arduo en la producción literaria y un legado maravilloso para las nuevas generaciones que a través de su palabra pues pueden conocer no solo de literatura, no solo de poesía, sino también de un momento histórico de Guatemala. Gracias, Gisela. Ahora cedo la palabra a Jaime. ¿Tiene la palabra Jaime Barrios? Muchas gracias, Milton. Es gratísimo estar aquí con ustedes, con la doctora Gisela López y, por supuesto, con el poeta Luis Melgar Brizuela. Muy agradecido también a Roberto Cifuentes. Bien, definitivamente se trata de un poeta muy importante, como señala la doctora, para la poesía, la literatura guatemalteca. Y yo quisiera comenzar entonces diciendo algo muy breve en estos minutos que tenemos de presentación, después podremos conversar más, sobre el perfil primero que puede dársele a Roberto Obregón como poeta. En realidad... Pongo la tril. Sí, tráelo. Perdón. ¿Aló? Ahí. Sí, bueno. Entonces, decía que el perfil, digamos, afinando un poco los conceptos, yo creo que Roberto Obregón no hace poesía comprometida en un sentido estricto, ¿verdad? Sino que yo me aboco más al concepto que lanzó Mario Benedetti de poesía trunca, porque se trata de poetas que están más que comprometidos con su poesía, son poetas militantes, ¿no? Lo que Mario Roberto Morales llamaba la ideología y la lírica de en la lucha armada, donde él escribió pues un volumen monográfico muy, muy interesante, ¿no? Porque hay una diferencia. Miguel Ángel Asturias era un poeta que hablaba, y un escritor que hablaba de la literatura comprometida, pero no era un militante guerrillero, ¿verdad? Que acabara su vida pues de una manera tan trágica. Entonces hay una diferencia en esto, y lo interesante entonces es esta situación de mediaciones entre la sociedad y la literatura, ¿no? Y Benedetti pues es muy claro en esta emblemática de antología que publicó primero en La Habana, en Cuba, hacia finales de los 70s, que intituló Poesía Trunca, y donde incluyó 28 poetas que escribían poesía y que militaban en la lucha armada y que murieron, digamos, cayendo en combates o fueron asesinados. Y entre ellos está Roberto Obregón y Otto René Castillo de Guatemala, junto a Rigoberto López Pérez, a Roque Dalton de El Salvador,
al mismo Che Guevara y los nicas Leonel Rugama, Ricardo Morales, Ibero Gutiérrez, entre otros. Entonces, este concepto de poesía trunca también es interesante porque se trata de poetas que murieron muy jóvenes, ¿no? Y ahí nos queda especular un poco qué hubiera sido de estos poetas si no mueren y qué tipo de poesía hubieran escrito hoy en día. No lo sabremos nunca. Entonces tenemos que supeditarnos a esa obra. Ya está viéndote, ya puedes hablar. Y ya me ve. Entonces, ese es un primer acercamiento, ¿no? El segundo sería decir que Roberto Obregón pertenece al grupo Nuevo Signo. Y esto es muy interesante también puntualizarlo, porque este grupo que se constituye en un grupo que publica poemarios, que organiza recitales de poesía, no solo en la capital, sino que viajan al interior, y además publican una antología del grupo que se llama Las Plumas de la Serpiente, precisamente en ese año de 1970, y ahí está Roberto Obregón, junto a 5 poetas más, que son Villatoro, Luis Alfredo Arango, Delia Quiñones, Paco Morales Santos y Fausto Aguilera. Delia Quiñones es la única poeta de la capital. Los demás son de las provincias, de los departamentos de Guatemala. Y esto es muy interesante también, ¿no? Y en este poemario de Nuevo Signo, en el cual, digamos, alrededor gira todo un grupo de poetas, pero también de intelectuales, de pintores y de críticos como José Mejía. Entonces, la misma palabra Nuevo Signo está diciéndonos algo. Están buscando una nueva expresión, una nueva forma de concretar la poesía, ¿no? Y que se da en un momento histórico muy difícil, que es el momento en que el general Carlos Arana Osorio llega al poder y la represión alcanza niveles mayúsculos en Guatemala. Eso es muy claro, ¿no? Entonces, la idea de patria, la idea de utópica de una nueva sociedad está ahí muy planteada, muy bien planteada, o mejor dicho, planteada por todos tus poetas de una u otra manera. Y Roberto Obregón es de los más jóvenes, no llega a cumplir 30 años, porque él nace en noviembre del 40 y muere en julio, 6 de julio, ¿no? Del 70, ¿no? Y el más viejo es Antonio Brandes, que se me había olvidado mencionar, que ya venía del grupo Acento. Entonces, este grupo de Nuevo Signo se disuelve, digamos, después de la desaparición de Roberto Obregón. Y hay que decir algo de esta desaparición también, porque había una relación con otros movimientos, otros grupos, mejor dicho, centroamericanos, ¿verdad? Con los nicas y con el grupo Piedra y Cielo, ¿no? Espera, el grupo salvadoreño es Ciela, ahorita se me ha ido el nombre, ¿no? Pero creo que es Piedra y Cielo, creo, ¿no? O ahí me puede corregir Luis, ¿no? En todo caso, ahí habían poetas como el mismo Luis Melgar, Jorge Campos, Ricardo Castro Rivas y otros, ¿verdad? Entonces había un intercambio entre los centroamericanos, y en ese intercambio Roberto Obregón va a El Salvador y al regresar de Guatemala es secuestrado en las Chinamas y desaparecido para siempre. Hay que recordar entonces que estas incursiones a El Salvador y estas relaciones con Roque Dalton, con Mario Argueta y otros poetas fueron, digamos, también un distintivo de esa época. Y recordemos que el mismo doctor René Castillo también estuvo en El Salvador trabajando, exilado y también haciendo poesía. Pero volviendo a este grupo Nuevo Signo, es interesante ver que es como un resurgimiento grupal de un grupo de poetas y artistas que considera importante y necesario la expresión literaria y poética, aparte de las publicaciones del Estado y oficiales, sino que de una manera difícil por la falta de recursos, la represión que había, expresarse, ¿no? Y con una nueva expresión que ya retoma o parte de influencias nuevas en la poesía, la influencia de Nicanor Parra, de la antipoesía, por ejemplo,
la presencia de Estuvenco, sobre todo en Obregón, y Pablo Neruda todavía, por supuesto, influye bastante, ¿no? Y esto es interesante porque con este grupo de Nuevo Signo hay otros poetas que también van a ser sacrificados, desaparecidos o asesinados. Entonces, podemos mencionar a Oscar Arturo Palencia, a José María López Valdizón, a Luis de León, por ejemplo. Fueron también poetas desaparecidos o asesinados. Entonces, si hacemos una pequeña y rápida comparación con el 54, entonces Nuevo Signo es eso, ¿no? Es un resurgir de la poesía, un resurgir del compromiso poético, pero no con una poesía panfletaria, sino con una poesía comprometida con la estética, sin abandonar las mediaciones entre sociedad y literatura, como muy bien lo señala Mario Roberto Morales en su obra que mencionaba. Y podemos hacer un pequeño parangón entre los grupos poéticos surgidos en el 44, ¿verdad? El grupo Acento fundamentalmente, y después Sacerdote, que tenían también esa vocación social, ese interés por las vanguardias en el mundo, ¿verdad? Y por ir a los departamentos de las provincias organizando recitales y conversatorios y este tipo de actividades literarias, ¿no? Pero en el 54, con la debacle del 54, con la invasión de la CIA y con la caída del gobierno de Jacobo Arbenz, estos grupos salen al exilio. Entonces, eso es conocido, pero es, creo, importante señalar la diferencia entre ese exilio, en el cual ellos se trasladan a México fundamentalmente, casi todos. Ahí está Otto Raúl González, Raúl Leiva, por ejemplo, Illescas. Entonces, estos poetas continúan creando y haciendo su vida en México y produciendo hasta llegar a viejos y dejar una obra muy valiosa. Mientras que estos poetas sacrificados en Guatemala mueren casi todos muy jóvenes, y entonces ahí no se da el exilio, sino se da el poeticidio, ¿verdad? Y otro grupo de poetas que simplemente deciden callar, ¿no? Encerrarse en sí mismos, cumpliéndose así esa profecía tan distópica del poeta Orantes, que también fue a parar al exilio de El Salvador, de que el destino de los poetas en Guatemala era el encierro, el destierro o el encierro. Entonces, esa sería una diferencia ahí, ¿no? Después, señalando ya concretamente a Roberto Obregón, decir que comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de San Carlos y de ahí obtuvo una beca para estudiar en la Patricio Lumumba, una universidad rusa o soviética en ese momento, donde obtuvo un doctorado en filosofía, como ya ha señalado la doctora López, y que esos estudios de filosofía le permitieron conocer, bueno, no solo el materialismo histórico dialéctico, sino también otras corrientes estéticas que en Guatemala llegaban a cuentagotas, sobre todo a Brecht, por ejemplo, a Stutrenko, el poeta también, y que podemos ver reflejado en algunos de sus poemas, por ejemplo, del ser al no ser, creo que se llama así el poema, ¿no? Y que es un poema ontológico, digámoslo así. Y entonces Roberto, en ese sentido, es un puente, digamos, entre los movimientos que van incluso allá más allá de las vanguardias, más cercano a Nicanor Parra, diría yo, y a su antepoesía, que a las vanguardias que influyeron más a los poetas de Acento y del Sacertino. O sea, las vanguardias entendidas como lo que siguió después del modernismo, ¿no? Desde el ultraísmo, el estudiantismo, etc. En cambio, la antipoesía, digamos, de Nicanor Parra, muchas veces se ha querido ver también reflejada en la obra de Roberto Obregón, y que se trata de una poesía directa, caracterizada por el uso coloquial, antirretórica, con frases, digamos, y dichos populares y lugares más o menos comunes y tradiciones, pero que busca un impacto en el lector. También se le ha clasificado a este tipo de poesía como creadora de artefactos literarios, ¿no?
que son ese tipo de textos compactos, ¿verdad? Con mucha significación y un lenguaje que es definitivamente provocador, irónico y sarcástico, ¿verdad? Y que pretende entonces seguir ese mensaje antiburgués, lo llamaría el italiano Pasolini, y que consiste fundamentalmente para la poesía en la provocación. Y en ese sentido, Roberto Obregón es un poeta provocador, es un poeta iconoclasta, es un poeta que, hundiéndose en la interpretación de los mitos, y esto se ha dicho bastante, mayas, ¿no? De los textos sagrados del Popol Vuh, del mismo título del poemario el Fuego Perdido, nos recuerda entonces el fuego, el tojil, ¿verdad? Sus poemas donde aparece la serpiente, que llaman cuculcanianos, ¿verdad? Y por supuesto, poemas donde aparece Ixquil, ¿verdad? Entonces, esa es una característica, yo creo, importante, ¿no? Y eso de provocar, ¿no? Y habría que decir también que, o volver a repetir, para terminar, esa relación, digamos, con el mundo, ¿verdad? Porque desde el 54 Guatemala entra en una especie de aislamiento internacional, que es lo que estamos viendo hoy actualmente, en esta restauración de la ultraderecha, y ese aislamiento provocado por la intolerancia del fascismo, ¿verdad? Hace que muchos poetas no se atrevan a tocar temas. Hay ese encierro de Orantes, ¿no? Sin embargo, en Roberto Obregón es todo lo contrario, es una permanente provocación, es un permanente recordatorio de que algo anda mal y muy mal, pero que hay una esperanza, y aquí hay ese mensaje utópico lírico, digamos, de que el mundo se puede cambiar. Y termino recordando entonces que uno de los poetas soviéticos que influyeron mucho a Roberto, sobre todo por su actitud, y que tuvo mucha relación con América Latina, y que es Eugenio Shtuvenko, o Yeshtuvenko, o Shtushenko, hay varias maneras de pronunciarlo, que se caracterizaba por sus grandes poemas declamados en plazas, ¿ya? Aprendió el español, hizo giras, ¿no? Y hay la anécdota que esto ilustra un poco esta relación centroamericana, del otro lado, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ya. Shtuvenko, en otro contexto, vivió una anécdota de que vio un incendio en el Amazonas, en el río Amazonas, ¿verdad? Que estaba consumiendo la selva, y él entonces se preocupó, se afligió y le dijo a la gente, vamos allá a combatirlo, y la gente le dijeron, no, es que ese es el lado peruano, le dijeron, estamos en Colombia, es problema de ellos. Entonces, a raíz de eso, Shtuvenko hizo un poema muy corto que se los leo aquí, y dice, no hay lado colombiano, no hay lado peruano, solamente hay lado humano. Entonces, ese lado humano, terminaría yo diciendo, es algo que Roberto Obregón tiene intrínseco en su poesía. Hay muchos temas, como Don René Castillo, hay otros temas, por supuesto, el tema del amor, el tema de la lucha, pero ese lado humano, ¿no? Ese lado del prójimo, de que aquí tenemos nosotros que solidarizarnos, porque algo tiene que pasar, pero no va a pasar por sí solo si no nos unimos y lo cambiamos. Ese sería, digamos, en términos generales, el mensaje de Roberto Obregón hoy en día. Pero bueno, el tiempo apremia, ya tendremos oportunidad de responder a preguntas, y me quedo por acá, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Jaime. Ahora cedo la palabra para que haga su apreciación, una semblanza general y una interpretación muy breve sobre la vida y obra de Roberto Obregón a nuestro invitado, doctor Luis Melgar. ¿Tienes la palabra, Luis? Buenos días, gracias por la invitación. Perdonen la tardanza debido a cuestiones técnicas. Con mucho gusto presento ante todo una remembranza de Roberto Obregón
Los del grupo Piedra y Siglo al cual pertenezco fuimos contemporáneos de Nuevo Signo y conocimos a Roberto Obregón en 68, poco después de su regreso de la Unión Soviética. Mantuvimos relaciones con él a través de correspondencia y en reuniones acá en El Salvador entre 68 y 70, y cuando a él lo capturaron en la frontera de las Chinamas aquí en El Salvador, yendo de regreso a Guatemala, reaccionamos, protestamos, hicimos denuncias en algunos medios, fuimos a Guatemala a apoyar a la familia, a dar alguna declaración a través de periódicos y en fin, tratamos de apoyar la búsqueda y la protesta sobre la captura y luego pues la muerte de Roberto Obregón. Piedra y Siglo es una especie de epílogo de la generación comprometida salvadoreña, cuyo líder, como sabemos muy bien, fue Roque Dalton. Y me parece oportuno considerar que tanto Obregón como Otto René Castillo y Roque Dalton constituyen un trío de poetas hermanados plenamente, ya que, como se ha mencionado, Otto René Castillo estuvo exiliado en El Salvador, luego se reincorporó a la guerrilla, como sabemos, y contribuyó a esos nexos entre la lucha revolucionaria de Guatemala y El Salvador, sobre todo incidiendo en la militancia de Roque Dalton, facilitándole el ingreso al Partido Comunista, orientándolo en ese camino. Estos tres grandes poetas nuestros, que pertenecen al trifinio centroamericano, de hecho son la ejemplaridad del compromiso y la puesta en práctica de la consigna lanzada por Asturias de que el poeta es una conducta moral. En 2020, por invitación también de escritores guatemaltecos, particularmente de Francisco Morales Santos y de Carlos Roberto Morales, participé en un conversatorio sobre el paralelismo entre Roberto Obregón y Roque Dalton, tomando a ambos como casos máximos de entrega a la lucha revolucionaria, de innovación estilística en la poesía nacional y aportaciones enormes, tanto a la factura del poema como a la relación entre la escritura creativa y la militancia subversiva o revolucionaria. Este paralelo entre Roberto Obregón y Roque Dalton tiene mucho sentido porque ambos siguen siendo paradigmas de la poesía y del compromiso revolucionario, de la puesta en práctica del lema de Asturias. Una brevísima comparación entre estos dos íconos de nuestra poesía del trifinio centroamericano me lleva a comentar con mucha brevedad y rapidez textos de Obregón y luego compararlo con un solo texto de Roque Dalton de manera muy sintética. En la preciosa antología que se produjo bajo la conducción de Francisco Morales Santos, El arco con que una gacela traza la mañana, de Roberto Obregón, en una parte todavía inicial, digamos, de la antología, aparece una selección de textos de El aprendiz de profeta.
Quiero leerles la entrada de este poemario o poema para luego comentar. Dice Obregón: mis manos, mis pies a los grandes sueños habéis encadenado. Mi corazón, mi sangre, he plantado con tu queja, mis ojos llenos de visiones, mis manos llenas de guijarros. Mis manos, mis pies a los grandes sueños habéis encadenado. A la campiña se va si a uno le amanece doliendo el hombre y su historia. Cuando él ya ha muerto y no ha vuelto a nacer, se va cuando todos tienen atada la lengua y se niegan a cantar. Hay que apoyarse en los muros de la noche y el sueño de las campanas. Despertaremos la ciudad, la levantaremos, educaremos sus ojos a la luz. Este tono profético que Obregón asume con plena conciencia de que está diciendo su esperanza y a la vez arriesgándose a su propia muerte, a su martirio, tiene puntos de convergencia con la poesía de Dalton, que también en diversos textos asume ese tono profético, particularmente en Los hongos, en las partes finales, cuando anuncia a los profetas que vendrán basándose en un texto de la teología de la liberación de la Iglesia Católica. Otro texto que quiero señalar como uno de los que más me impactaron desde aquel momento, cuando empezábamos apenas a contactar a Roberto Obregón, es La Siriquisiaca, escrito en prosa, que creo que ahora, más todavía que hace pocos años, aplica de manera contundente, de manera guerrera y de subversión volcánica al imperialismo norteamericano. Dice este poema: La Siriquisiaca. Los tiempos han cambiado desde hace muchos años. La puta de la muerte ahora anda con los yanquis, que porque ellos tienen más dinero, que porque son los más ricos del mundo, sanguinarios y un montón de cosas más. Pues que se la cojan toda, que se regodeen como gusanos en sus carnes oscuras y que se la chupen toda, que inviten en los jets de Pan American a irse a Vietnam y que la paseen de pueblo en pueblo como quien monta yegua recién comprada de pura sangre. Pero como no van a poder alimentarla toda la vida, terminará destrozándolos a ellos, negra mascota, chucha infernal, masticarás sus huesos y la nervadura de ese pueblo de matones y arrojarás sus caras al fondo del olvido y la mierda. Ya veremos. Ese tono tan fuerte, tan contundente en contra del imperio y de su cultura de la muerte, ahora vuelve a tener una vigencia mundial de espectacularidad literaria para todo el mundo, particularmente para Centroamérica, para nuestra América hispana, frente al deterioro, a la caída abismal del imperialismo norteamericano que está ocurriendo ahora en la cancha que ellos compraron para contrarrestar a Rusia y a China y que los hace ver, como dice Obregón, como los amos de la muerte, como la siriquisiaca que amenaza al mundo.
Y otro texto que quiero que consideremos y luego voy a comparar con uno de Roque Dalton es el titulado Resurrección. Lo he destacado porque voy a señalar un paralelismo con respecto a Dalton en un tema que denomino crístico, ya no solo cristiano en la teoría de la liberación, sino autosacrificial, automartirial, es decir, con voluntad de redención, ofreciendo la propia vida, asumiendo la muerte martirial que saben que les llegará de un momento a otro. El texto, no lo voy a leer todo, solo los primeros versos, comienza conceptuando la acción de Cristo. Cristo se fue desprendiendo del madero, quedóse con los clavos con las espinas, retoñando ya en las manos y en la frente, volvía robustecido de crímenes y leyendas, milagros y amenazas de destrucción y advenimiento. Allí mismo nos sentamos a jugar a los dados. Yo apuesto a la vida, pronunció serenamente. ¿Y yo por qué no voy a apostar a la vida?, respondí. Sonreí maliciosamente si le llevaba ventaja. Yo tiré, afirmaste ser el camino, la verdad y la vida, mas indicaste vía irreal, no contando la crueldad, mas en el primer encontrón pusiste la otra mejilla, aunque en ciertas cosas, claro, poseías la razón, y para rematar a tus amigos preferiste la muerte. Cada quien reconoce su lugar y le señalé la cruz. Juguemos entonces, apostemos con la eterna moneda antes de descender y precipitarme en el Gólgota. Cara, me apresuré, y él no tuvo más que decir cruz, y el hacha de un abismo nos separó a los dos. Él allá en una orilla y yo desde aquí clamoreaba. Yo mismo escogí este mundo y aguantaré. Nadie me mandó, yo solito como cualquier cristiano. El viento, solamente el viento allá en el fondo, arrancaba tierra a los pies de la alegoría. Ya no quiero saber nada, nada. Me alejaba con el dolor y los sueños de barro del hombre y la historia toda del que se llame Juan o María. En pasando 3 días al disiparse la bruma, la cruz surgió desnuda, así como antes del símbolo, fresca y olorosa a árbol, derramando sombra. Se le subió a Adán a la cabeza, informó la prensa, y a Teletipo difundieron el rumor entre la muchedumbre. En menos de lo que canta un gallo, en los amplios dominios de Jehová, en plenas narices le reventó un foco guerrillero comandado por el hijo de un carpintero. A mí se me hace bellísima y estremecedora esta estampa de la resurrección a partir del foco guerrillero, a partir de que es el mismo Cristo, carpintero, el que comanda la acción subversiva para la liberación del pueblo. Si comparamos este poema Resurrección con uno de Dalton que se titula Credo del Che, encontraremos un hermanamiento en la voluntad crística, es decir, martirial, de entrega total por la liberación del pueblo. En el libro póstumo de Roque Dalton, Poemas clandestinos, que él había escrito ya durante su inserción en la guerrilla y que corresponde a los poemas cristianos de esta antología póstuma, Poemas clandestinos,
En esa parte, pues, cristiana del libro póstumo, el credo del Che pone al Che como un Jesucristo. Dice así: el Che Jesucristo fue hecho prisionero después de concluir su sermón en la montaña con fondo de tableteo de ametralladoras por rangers bolivianos y judíos comandados por jefes yanquis romanos. Lo condenaron los escribas y fariseos revisionistas, cuyo portavoz fue Caifás monje, mientras Poncio Barrientos trataba de lavarse las manos hablando en inglés militar sobre las espaldas del pueblo que mascaba hojas de coca sin siquiera tener la alternativa de un Barrabás. Judas Iscariote fue de los que desertaron de la guerrilla y enseñaron el camino a los Rangers. Después le colocaron a Cristo Guevara una corona de espinas y una túnica de loco, y le colgaron un rótulo del pescuezo en son de burla: INRI, instigador natural de la rebelión de los infieles. Luego lo hicieron cargar su cruz encima de su asma y lo crucificaron con ráfagas de M2 y le cortaron la cabeza y las manos y quemaron todo lo demás para que la ceniza desapareciera con el viento. En vista de lo cual no le ha quedado al Che otro camino que el de resucitar y quedarse a la izquierda de los hombres, exigiéndoles que apresuren el paso por los siglos de los siglos. Amén. Veamos el sentido de la resurrección como lo que hermana estos dos textos. Sí, perdón. Sí, que estamos ya sobre el tiempo, Luis. Tal vez vas consolidando tu ponencia, que está interesantísima. Claro, claro que sí. Sí, esto era lo último que quería leer como un contrapunto entre el sentido de la resurrección en Obregón, que conlleva la sacrificialidad, la voluntad de martirio, y el sentido de la resurrección en el caso del Che, cantado por Roque Dalton, que también tanto el Che como Roque Dalton habían asumido la voluntad de martirio, de entrega total para la liberación del pueblo. Ahí lo dejo, sí. Una pregunta para los tres. Pues ustedes han coincidido en que la obra de Roberto Obregón pues es vigente, está vigente, más ahora, dice Luis, con este desenmascaramiento de la política norteamericana, ¿no? Del imperialismo frente al mundo, que ahora es más cínico que nunca. Creo que ha llegado a unos niveles de cinismo que no se habían percibido en otra época. ¿Dónde está el aporte fundamental de Roberto Obregón a la poesía, no solo guatemalteca, sino centroamericana? ¿Cuál sería el aporte fundamental? Que hay muchos aportes, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿cuál sería ese aporte fundamental? La médula, no solo estética, sino ideológica, política. Si se pudiera sintetizar en un solo aspecto, ¿cuál sería esa propuesta, eso perdurable, eso más consistente en la obra del poeta Roberto Obregón? Dejo la palabra a Gisela. Gracias. Bueno, es difícil la pregunta porque coincido en que son muchos aspectos, ¿verdad? Yo creo que tal vez un punto esencial es esta mirada, como una doble mirada, digamos, ¿verdad? Que era un poeta que estuvo tratando de interpretar y de recuperar ese legado ancestral, pero al mismo tiempo tenía la mirada en su momento presente, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese podría ser un punto,
porque hay muchos poetas que se van como por una línea, ¿verdad? Específica nada más, pero él mantenía o trataba de hacernos ver, de hacer visible, de poner como esa escucha, esa atención a esas voces del pasado ancestral, pero al mismo tiempo sin perder de vista ese momento presente. Entonces yo diría que una especie de doble mirada que amarraba, ¿verdad?, el tiempo pasado con su momento de vida, ¿verdad? Gracias, Gisela. Dejo la palabra a Jaime. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Efectivamente, hay una conexión con lo atávico, llamaría yo, que tiene que ver fundamentalmente con la mitología maya quiché, con los textos del Popol Vuh. Eso está clarísimo, aparece en sus poemas. Pero no solamente es digamos, una retoma de los mitos, sino es una adaptación también, digamos, a su propio mundo que él vive en ese momento. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Ahí agregaría de que la dosis de antipoesía que hay, entendida antipoesía como la ha consolidado después en Nicador Parra, o sea, ese uso del lenguaje directo, coloquial, ¿verdad?, antirretórico, frente a una poesía elítica, hermética, ¿no? Y esto sí es de muy avanzada lírica en Centroamérica, porque en España, por ejemplo, hacia los 80s o más allá, surgió lo que se llamó la poesía de la experiencia, la nueva sensibilidad, y que es una poesía coloquial, pero no es una poesía, digamos, de compromiso político, ni de eso, pero sí es una poesía ontológica que trata de rescatar la condición humana. Entonces, eso también hay en Roberto Obregón, ¿no? Esa sencillez de la condición humana, y eso es hermoso y bueno, ¿no? Después, yo creo que sería interesante también señalar el compromiso político, y esto está más o menos documentado, lo dice Mario Roberto Morales, lo dice Pepe Mejía, que Pepe Mejía perteneció también al movimiento 13 de noviembre, donde pertenecía Roberto. Es un momento histórico en que la guerrilla guatemalteca estaba derrotada prácticamente, y sobre todo la guerrilla en la cual pertenecía Roberto, que era el 13 de noviembre. Y además, el mismo 13 de noviembre prácticamente lo había alejado a él de la lucha armada. Entonces, él realmente ya no estaba militando en ese momento, lo que no quiere decir que no siguiera él con sus labores poéticas. Lo que pasa, y esto hay testimonios en el cual Paco Morales estuvo con él en otro viaje y los bajaron en un bus. O sea, a él el ejército o la inteligencia militar le había hecho un seguimiento desde hacía muchos años, porque había estado en la Unión Soviética y después sus relaciones ¿verdad? Y hay testimonios también de que era un tanto atrevido, ¿verdad? Por ejemplo, en México, cuando pasa por México y se reúne con otro Raúl González, se ponen a beber y ha bebido, saca la pistola y pega tiros al aire, ¿no? Entonces, eso lo hacía, ¿verdad? Y lo digo no como una cosa de bajar esa figura, pero nosotros tenemos que ver al poeta y al hombre, ¿no? No podemos crear tampoco cultos íconos que no corresponden realmente a la vida, ¿no? Porque yo creo de que si a Roberto, pero eso es una adivinanza calificada, digamos, si no lo secuestran, yo creo que él no hubiera pensado como pensaba entonces, ahora a los 80 años, supongo, ¿verdad? Y el ejemplo paralelo muy importante es cómo pensaban los poetas de acento y Sacerdote en el 44-64 y cómo terminaron pensando. Siendo consecuentes, hay un desarrollo lógico, ¿verdad? Entonces ahí sí me aboco yo al concepto de poesía trunca de Benedetti, ¿no? Él murió a los 29 años, prácticamente es una edad en que los poetas empiezan a florecer, ¿verdad? Bueno, me quedo ahí porque hay mucho que hablar aquí y seguramente habrá preguntas. Cedo la palabra a Luis.
siento que la coincidencia fundamental entre Obregón, Dalton y los poetas comprometidos que estuvieron en la lucha armada es, ante todo, una voluntad de entrega total. Ya lo señalé con el concepto de lo crístico, la voluntad automartirial. Por otro lado, distinguiría en Obregón el indigenismo originario, auténtico, en la línea del Popol Vuh, de la cultura maya quiché, y que brota en su poesía de manera totalmente espontánea, asumida plenamente y con un maravilloso juego de tonos entre románticos, vanguardistas, humanitarios, en fin, con una frescura única y con un sentido dialógico que se factura como verso libre, pero que tampoco hace malabares con la versica, a diferencia de Dalton, que revoluciona el modo de producir poemas y el tipo de verso que él asume, que va desde un verso libre sumamente extremo en su extensión o en su brevedad, y mucha prosa, mucho prosaísmo. El juego estilístico de Dalton es más amplio, más innovador que el de Roberto Obregón, pero la tónica afectiva y dialógica es tan importante en uno como en otro. Quizás sentiría más romántico a Obregón en sus poemas amorosos y a Dalton un tanto más desembosado y hasta crudo, pero ambos provocan una innovación en el modo de hacer versos que realmente es admirable. Y pues la otra comparación que podemos hacer es cómo después de tanto tiempo de sus muertes, estos poetas siguen con una productividad inmensa. Acá en El Salvador se acaba de presentar una obra de James Siflan, un investigador de la Universidad de Boston, sobre Roque Dalton en 2 tomos que suman 2042 páginas. Una obra completísima sobre Roque Dalton que nos pone a los salvadoreños y a los centroamericanos a estudiar de nuevo a estas cumbres de la palabra revolucionaria e innovadora, y que nos hace ver cómo el martirio de estos grandes innovadores de la cultura y a la vez del compromiso con los pobres, con los explotados, se reedita, se multiplica aún más ahora, y que desde el trifinio centroamericano podemos potenciar voces de liberación a partir de estos insignes poetas nuestros, y ellos a su vez venían de las raíces indígenas y de la historia, la etnohistoria de nuestros pueblos de una manera contundente. Nada más y gracias por invitarme. Vamos a dar un minuto para que nuestros invitados puedan hacer un resumen o unas palabras finales para dejar atados algunos cabos que pudieran haber quedado sueltos, o para hacer una última apreciación sobre la vida y obra de Roberto Obregón. En un minuto tiene la palabra Gisela. Puros retos. Bueno, realmente yo creo que me gustó mucho lo que se expresaba sobre ese sentido del ser poeta, ¿verdad? Y que bien lo menciona Luis Alfredo Arango en el prólogo de Poesía de Barro, ¿no? Donde dice que
pues este espíritu del ser poeta, más allá de solo el afán estético, ¿verdad? Más allá del afán estético. Entonces, pues creo que Obregón también se vuelve como todo un paradigma para muchos jóvenes, sobre todo, porque es esa figura del poeta militante, ¿verdad? Un poeta de a pie, podríamos decir, que recorre caminos, que va, que viene, no es ni siquiera de la ciudad, ¿no? Sino que viene y como que tampoco deja de lado ese amor, ¿verdad? A la tierra, cuando tiene pues esa gran oportunidad de conocer otros horizontes. Creo que eso es muy importante también, sí, haciendo comparaciones, ¿verdad? Otto René también tuvo esa posibilidad como de ver más mundo, pero me encanta esa reflexión o ese vínculo con la tierra natal que expresa Obregón en su poesía. Y cierro con uno de los mínimos poemas de poesía de Barro que es fabuloso y que habla de ese amor, ¿verdad? Allende fronteras, y se llama Ojo de Agua. Además, la lluvia, repito, es un elemento sustantivo de su poesía, sobre todo en este libro de poesía de Barro. A orillas del camino hay un ojo de agua. En él, entre las hojas, duerme la sombra de una estrella. Así, mi patria reposa en el fondo de mis ojos. Tiene la palabra Jaime. Sí, bueno, brevemente, un minuto. Gabriel García Márquez, en su discurso del premio Nobel, de aceptar y recibir, terminó, después de hacer una alocución brillante que se llama América Latina, 200 años de soledad, 100 años de soledad, no, 200, bueno, es como una crónica, ese discurso fabuloso, pero lo menciono porque al final, ¿verdad? Él dice que quiere brindar, ¿verdad? Por la poesía, y que entonces lo único que se le ocurre en ese momento es citar a un gran poeta de las Américas. Entonces cita a Luis Cardoso de Aragón, y dice, la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre entendido como humanidad. Lo digo haciendo un parangón porque en tu pregunta, al final, ¿qué es lo que queda? Entonces, al final de un poeta, lo que queda es su poesía, este es su legado, ¿verdad? Esa es la prueba concreta de que existió realmente. Entonces, tomo esto así de una manera analógica para decir que esa poesía de Obregón está ahí y, como dice la doctora López, viva, está realmente, digamos, actual en ese sentido, ¿verdad? Y que merece y debe ser leída, ¿no? Ahora, no olvidando, y en eso sí insisto, en este concepto de poesía trunca, ¿no? Que es una tragedia, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con el martirologio de ninguna manera, ni en ningún lugar, ni tiempo, ¿verdad? A mí me parece que el extremo de la violencia siempre va a ser un extremo lamentable, inhumano y antihumano, ¿verdad? Pero se da en la historia y no podemos evitarlo. Y termino recordando que ese año de 1970, en que fue desaparecido Roberto Obregón, fue asesinado un poco antes, Fito Mijangos, que era un hombre que no militaba con ninguna organización guerrillera, sino era un socialdemócrata y un diputado del Congreso honesto, y fue asesinado en su silla de ruedas. Entonces, esa ola de asesinatos no paraba mientes en matar a cualquiera. ¿Y qué queda de estos dos hombres, no? Queda el legado de lo que hicieron, toda la obra legislativa de Fito en este caso, que lo menciono, y de Roberto, su poesía, como la única prueba concreta de su existencia. Gracias, Jaime. Tienes la palabra, Luis. Sí, muchas gracias. No más proponer, exhortar a escritores guatemaltecos y hondureños, que somos el trifinio, el triángulo del norte de Centroamérica, que nos conjuntemos más, que nos reunamos, hagamos
difusión de nuestra obra y acciones conjuntas desde la poesía, desde el arte, desde la cultura, recuperando la herencia indígena en particular, tanto la maya, sobre todo diría yo, ustedes me corregirán, la maya chortí, como la náhuatl pipil del Salvador y de Centroamérica, y que nos potenciemos a través de una comunicación de insurrección cultural pacífica, pero de resistencia firme ante este sistema moribundo que amenaza precisamente por estar demasiado moribundo. Muchas gracias y ojalá podamos continuar estos conversatorios con frecuencia. Gracias, Hasta luego, Luis. compañeros. Gracias. Pues aquí quiero terminar con unos versos de Obregón y después vamos a escuchar para cerrar ya el conversatorio, una canción, creo que tiene la letra de un poema de Obregón. El poema dice así: mis piernas empolvadas fueron hermanas del camino, la arcana blancura de su leche ahora es luz de mi cuerpo que se torna pasto de la raza. Gracias por su presencia y los esperamos para el próximo conversatorio que será publicitado por las páginas oficiales de Biblioteca Central, del INESLIN y de la editorial universitaria. Gracias a Roberto Cifuentes, a Belisario Reynoso y a Yolanda Santizo, que son las personas que son el soporte fundamental para estas actividades. Muchas gracias a todos. A orillas del camino hay un ojo de agua. En él, entre las hojas, duerme la sombra de una estrella. Así mi patria reposa en el fondo de mis ojos.